A prepararlos porque hoy con este frío subió, atención, 8 grados una décima. Con este programa empezamos a entrar en calor. Eso pasa, sí. Así que bueno, 71% la humedad en este jueves frío que arrancamos aquí en el conurbano. Y ya tenemos, hoy es jueves y llegó ella, Mercedes Díaz, nuestra psicóloga invitada de los jueves para conversar sobre temas comunes a todos. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Acá con frío. Tremendo, que está lindo, pero igual estamos con... No abusamos de la calefacción, porque después nos seca la garganta, todos esos... Los otros hay que cuidarse. A colación que vienen. ¿Cómo estás con este frío? Bien. Vaya, templándonos. Bueno, acá tenemos mitad oficina en home office, mitad enferma, así como llevándola. Como medio país, me parece. Sí. Cambió mucho, eso pasó. Veníamos de un otoño leve, livianito, y de repente... nos hizo acordar que ya se viene el invierno. Bueno, Mercedes, hoy un tema complejo. Sí. ¿Complejo por qué? Porque las generaciones están cambiadas. Sí, no son las mismas que hace 20 o 40 años atrás. Exacto. Porque también el mundo laboral ha cambiado, ¿no? Esto que vos decías, home office, bueno, hoy en día las salidas y las propuestas. Las expectativas también. Y las expectativas son otras. Sí. Y eso por ahí nosotros nos vamos ayornando, pero los más chicos ya lo vienen viviendo y entonces ya van creciendo con ciertas expectativas que muchas veces genera cierta distorsión, ¿no? Entre lo que realmente es y lo que ellos anhelan o aspiran, ¿no? Porque bueno, la mayoría quiere como ese trabajo donde trabaje poco, gane mucho. Sí, el ideal. Claro. Pocos días, pocas horas, mucha plata, poca responsabilidad. Poca responsabilidad, cosa que no existe, no es una si lo hubiésemos encontrado. Tal cual, claro. No es así. Pero bueno, la propuesta es poder pensar cómo ir acercándose a ese trabajo ideal que claramente no es igual para cada uno, ¿no? Entonces, un poco la idea es cómo ir pensando en qué es eso donde yo me voy a sentir cómodo. Ajá. No solamente haciendo, sino también siendo, porque hay algo de lo laboral que nos va a trascender como personas también, ¿no? Uno muchas veces cuando tiene que presentarse se presenta contando de qué trabaja, cuál es su profesión, cuál es su actividad laboral. Entonces eso hace que sea parte de nuestra identidad. Sí. Por eso es tan importante esa elección y ese camino, que a veces parece que uno lo hace medio como así nomás, y bueno, la vida me fue llevando, y en realidad no siempre uno se dejó llevar por la vida, sino que ha elegido casi sin darse cuenta. La columna pasada hablábamos de los duelos, de las pérdidas, de los cierres de etapas. De los cierres de etapas, y para los chicos que terminan el secundario, por ahí es el primer gran cierre de etapa, ¿no? Que también es todo un duelo. Yo les decía la otra vez, bueno, si uno mira lo que es el último año, la cantidad de eventos, de fiestas, de cosas que se hacen, tienen que ver con esto de poder cerrar una etapa y también la angustia que despierta abrir una etapa nueva. De incertidumbre. De mucha incertidumbre. Exacto. ¿No? Porque yo digo, nosotros nacemos y prácticamente ya nos escolarizan, si no es a veces edad más temprana, a veces a 45 días en una guardería, pero bueno, ya entran en un ritmo de horario, de rutinas. Tal cual, ¿no? Donde ya hay otros, me voy encontrando con otros, empiezo a aprender ciertas cosas que se sale de lo familiar, y ahí uno no elige, ¿no? Ahí mamá y papá te llevan, te dejan en tal institución, y bueno, y uno empieza. Hasta que se termina, y ahí empieza, como vos decías, esta gran incertidumbre que es ¿qué hago? Porque tal vez es la primer gran elección que tenemos que hacer. Trabajo, estudio, no hago nada, ¿qué hago? Las dos cosas, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces los chicos vienen como con esta práctica de saber elegir o de tener como ese ejercicio de elección, y a veces no, a veces han sido elegidos por los padres, ¿no? Desde dónde estudiar, qué hacer, qué deporte hacer, y entonces frente a esta decisión de, bueno, ¿qué hago luego
luego de terminar el secundario, genera mucha angustia porque me tengo que apropiar de mi vida y elegir algo que tenga que ver conmigo, ¿no? Y entonces eso no es un proceso fácil, más si yo no vengo con mucha experiencia de cómo apropiarme de mis cosas y ir eligiéndolo, y entonces eso genera no solamente mucha angustia, sino mucha incertidumbre y a veces ganas de resolverlo así como rápidamente, y bueno, a ver qué va a estudiar, claro, qué hace la mayoría. Para que no me hinchen, para que no me hinchen, no me hinche nadie. Porque además, como hablábamos con los duelos, los procesos tienen que ver mucho con lo personal, los tiempos, los momentos de maduración de cada uno. Entonces, como eso no es lineal y todos terminamos el secundario con la misma maduración, nos vamos a enfrentar con ese proceso que también tenemos que ir haciendo de poder pensarnos más como adultos, pensarnos ya en un mundo laboral, en un mundo de adultos, y muchas veces sí, mi maduración es un poco más lenta, todavía estoy más siendo un niño, y es como una brecha y un salto muy grande. Enorme. Entonces, bueno, a veces hay que dar tiempo, muchas veces uno escucha, y a los 18 años, ¿qué sabía? Estudias o trabajás, pero en casa no te quedás, es lo que más se insiste, pero bueno, a veces también hay que tomarse un tiempo. Claro. Bueno, el tomarse el tiempo a veces puede ser empezar a trabajar en algún lado, o empezar a hacer algún curso de algo que me gusta, no necesariamente tomar una decisión fehaciente de, bueno, quiero hacer de una carrera, de una profesión, claro. Quizás surge después o con este tipo de estudios como la orientación vocacional. Que la orientación vocacional muchas veces se da en los colegios propiamente, ¿no? Muchas veces los colegios tienen este proceso en el cual van acompañando a los alumnos, a veces hay que buscar por fuera, pero también está esta opción de hacer ese proceso inclusive habiendo iniciado, ¿no?, una carrera o un trabajo, que a veces se habla de reorientación o de orientación profesional, pero bueno, hay como diferentes momentos dependiendo de la necesidad de cada uno, pero creo que lo más importante es poder pensar qué es eso donde yo quiero hacer para lograr ubicarme profesionalmente, laboralmente, en un lugar más cómodo, ¿no? Un psicoanalista argentino que falleció hace poquito, profesor de la UBA, Ricardo Rodulfo, escribió mucho acerca de la adolescencia, y una de las propuestas que él hacía era pensar una continuidad necesaria entre el juego y el trabajo, ¿no? Entre el jugar y el trabajar. Y entonces él lo que dice es, cuando uno puede darle como esa continuidad y esa transformación de ese jugar al trabajar, hay algo de lo placentero del juego que se va a encontrar en el trabajo. Cuando esto está prohibido, vedado, no se puede como unir, mal visto, claro, nos van a quedar como escindidos. Entonces el placer del juego va a quedar como en todo aquello improductivo, ocioso, que no sirve para nada, y el trabajo parece que va a quedar dentro de lo productivo, ¿no?, la responsabilidad. Y en realidad lo que vemos es que cuando confluyen, ¿no?, y nos podemos divertir trabajando y no por eso ser menos responsables, hay algo que se recupera de ese espacio de juego que uno siendo niño tuvo y que pudo transformarse en el trabajo. Pero ese proceso de la transformación del jugar al trabajar es sumamente personal, ¿no? Porque qué juego me dio placer, y bueno, cada uno fue encontrando diferentes elementos que le dio cierta gratificación. Pasa mucho hoy en día, ¿no?, y en los últimos años, que vos le preguntás a los chicos qué quiere ser, youtuber. Claro, asocian esto que vos decís del juego, del estar con la compu, conectado con otros.
y como una herramienta de trabajo. Claro. Y por ahí en estos espacios de orientación vocacional lo que se hace es poner a trabajar, ¿no? Como eso que queda como coagulado y condensado como youtuber. Porque cuando uno a veces le pregunta a los chicos es, no, yo delante de una cámara ni loco, ¿no? Entonces, claro, youtuber, pero ¿qué youtuber si no quiere hacer streaming? Sí. Entonces, bueno, por ahí lo que le interesa es hablar de videojuegos o poder contar qué logros tiene o poder contar las críticas. O comunicar. Claro. Que puede ser desde la comunicación. Empezar a desmenuzar. O de repente, bueno, meterse en ese mundo de, no sé, del audiovisual, de la programación. Claro. Entonces ya no es youtuber, como, sí, claro. Sí. Y que esto nos pasa con cualquier profesión, ¿no? Porque a veces uno dice, sí, yo quiero ser abogado. Pero bueno, muchas veces la abogacía se puede ejercer de distintos campos y distintos ámbitos. Entonces también es interesante poder pensar, bueno, esa forma que uno le interesa, y a veces uno puede como proyectarse muy adelante y empezar a buscar esos elementos que me permiten llegar a ese lugar donde por ahí no está dado ya directamente en una carrera, pero que la carrera va a ser un fin para una carrera o un oficio, ¿no? Porque muchas veces queda como circunscripto a si que no uno... una carrera de 5 años no es nada. Claro. No. Y por suerte, bueno, somos muchos, tenemos diferentes intereses y podemos ser muy productivos y divertidos, ¿no? En ese conjunto de diferentes maneras, y que eso hace que la sociedad sea como mucho más rica también, ¿no? Sí, totalmente. Ahí está justamente en la sinergia, el enriquecimiento, porque se va construyendo así la sociedad con el talento, con el don o lo que le gusta a cada uno, y cada uno después con diferentes herramientas lo va profesionalizando. Pero pensaba cómo llega este adolescente en un proceso de la vida complejo al consultorio o al espacio donde se hacen este tipo de talleres. ¿Hay una primera consulta mano a mano o directamente se pueden anotar en talleres? ¿Cómo se llega a ese espacio? Distintos espacios. Sí. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza tienen espacios donde en las páginas en las webs se encuentran, y que muchas veces se abren en determinado momento. Entonces, bueno, uno tiene que anotarse y está como estipulado determinada cantidad de encuentros con determinadas actividades que se van a hacer, y son como más macro, ¿no? Más grandes. Y después están estos espacios por ahí como el de un consultorio privado o más personalizado, donde por ahí se le da a este chico ese tiempo necesario para ir recorriendo no solamente sus intereses, ¿no? Esto que decía, bueno, desde su juego, su recorrido personal, subjetivo, singular, de qué cosa fue lo que lo fue convocando a lo largo de la vida, para pensar cómo eso se puede transformar en un trabajo, y por otro lado, después poder acompañar a cuáles son esos trabajos, cuáles son esos proyectos de estudio, de formación que pueden ofrecerle ese trabajo, ¿no? Hay chicos que muchas veces ya vienen con ciertas ideas bastante más claras. Claro, y hay otros que deben venir en Pampa y la Vía. Entonces, bueno, por ahí a veces algunos necesitan como más tiempo de esa preparación, y otros en realidad ya una vez que lo llegan más rápido a esa resolución, bueno, por ahí es más acompañar dónde, cómo insertarse, qué cuestiones tienen más que ver con esa idea, porque como decía, uno puede decir abogado, pero abogado puede ser muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se puede estudiar abogacía que sea más adecuada a mi interés, ¿no? Al interés que yo tengo? Me parece que lo interesante de estos espacios es que así uno más o menos tenga una idea, o por lo menos, viste que hay chicos que desde chiquititos dicen, yo quiero ser arquitecto, y parece que van camino a eso. Y muchas veces empiezan arquitectura y dicen, no era esto, no era otra cosa. No era lo que yo creía. Entonces también está bueno, es que sí, en algún momento... Se te caen los edificios, Tommy, claro, no, vos estás para esto. Pero bueno, por ahí el trabajo fue después hacer esa reconstrucción, ¿no? ¿Qué de esa idea de arquitectura tenía que ver con la producción, ¿no? Claro. Pero como muchas veces uno entra inclusive a la carrera y dice, no, esto no me gustaba. Sí. Entonces, a mí
mí me parece que es interesante tomarse ese tiempo para repensarlo. Así parece que estoy recontra seguro que es esto, ¿no? Y toda la vida dije que voy a hacer esto. Bueno, no importa. Está bueno repensarlo, rechequearlo, y si se confirma... Recalculando. Claro. Ahora tengo una pregunta, porque pareciera que son cosas que quedaron ya en el pasado, pero sin embargo uno sigue escuchando, no, yo hice esta carrera porque mi papá es abogado. ¿Siguen llegando al espacio de consulta chicos o adolescentes con mandatos de me mandan a estudiar esto y la verdad no me gusta o no, digamos, pueden generar ese espacio de decir me planto y digo no, por acá no es? ¿Sigue habiendo este tipo de mandatos? Sí, sigue habiendo esos mandatos que a veces, en el mejor de los casos, es como vos decís, que se pueden plantar y decir por acá no. Y a veces ni siquiera se lo pueden preguntar, ¿no? Estos chicos que yo te decía que nunca pudieron elegir, sí, ¿no? Y que los padres siempre les dijeron qué y cómo tenían que hacer las cosas. Claro. También, de alguna manera, les van diciendo, bueno, qué es lo mejor para ellos para estudiar o hacer. O si tienen una empresa, el legado. Que vos tenés que quedarte con esta empresa y capaz. Sí, no es lo que más les gusta. Artista. Claro. En realidad, esto es lo difícil, ¿no? El poder preguntarse, porque yo digo, la pregunta nos abre la posibilidad de decir sí, es por acá, no es por acá. A veces me va a confirmar que es el camino, perfecto, pero ya es una decisión propia. Claro. Entonces, ¿cómo me posiciono? Por ejemplo, en la empresa familiar, en el negocio, a partir de que yo elijo, va a ser distinto que si estoy acá porque mamá y papá quieren, ¿no? Claro. Entonces, es muy distinto cómo voy a ejercer ese rol también. Por eso te decía, en el mejor de los casos, los chicos pueden empezar a decir, no, esto realmente no era lo que yo quería, y a veces ni siquiera se lo preguntan, y a veces siendo adultos es que dicen, y la verdad es que yo nunca, ni siquiera me pregunté si era, no sé, si yo quería trabajar en el negocio familiar. Claro. Y ahora me doy cuenta que hubiese podido hacer tal o cual cosa. Sí, porque otra cosa que hablábamos fuera de aire, si bien nunca es tarde para retomar y hacer la carrera que uno le gusta, también hay edades, hay tiempos que uno tiene, que transita en la vida, o que tenés más tiempo o menos tiempo, porque después con la rutina de cumplir un trabajo, porque uno crece, se independiza económicamente, tiene que sustentarse, te gusta irte de vacaciones, cambiar el auto, mudarte, no sé. Y ahí compatibilizar, ni hablar si formaste una familia, compatibilizar, ponerte a hacer una carrera, es complejo, no es imposible. Pero estamos diciendo esto justamente, de tomarse el espacio, de orientar la búsqueda del deseo personal hacia dónde quiere ir para poder hacerlo. Lo ideal es cuando uno no tiene tanta responsabilidad encima. Por eso me parecía importante por ahí hablar de este tema ahora, porque también, por más que parece que falta un montón, y cuando uno habla con un chico que termina el secundario, falta viaje egresado, fiesta, tanta cosa, parece que faltan 2 vidas antes de elegir. Bueno, los adultos sabemos que no es tan así, y que los tiempos pasan, no solamente los tiempos estos personales, ¿no?, que decíamos que por ahí se necesitan, sino que también hay una realidad. Anotarse en una facultad, sobre todo las públicas, hay tiempos donde hay se plazo, cumplen claro, el plazo, y que si se cerró, se cerró. Sí. Y yo perdí después todo un semestre o un año porque no me pude anotar, porque pensé que me faltaba un montón de tiempo. Entonces, bueno, por ahí es preferible empezar desde antes y con la tranquilidad de la reflexión y la búsqueda y el poder inclusive jugar con las ideas. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? ¿Y si me tomo un año sabático? Y no sé qué, no sé cuánto. Y también ir proponiéndolo en la familia, ¿no? Porque por ahí para mí lo mejor es un año sabático, y lo pienso tranquilo, y en mi casa me van a sacar a patadas, 2 ruedas, claro. Sí. Entonces, bueno, ya no sería un proyecto posible. Entonces, bueno, todas estas cosas llevan tiempo, y cuando nos queremos dar cuenta estamos ya a fin de año y arbolito de por medio, y ya universidad cerrada. De inscripciones, claro, sí, es cierto. Así que bueno, una linda etapa para empezar a planear, a pensar. Estamos en mayo. Uno dice, no, falta mucho, como dice ella, pero
pasa, mírame a mí, estoy con sexto grado y ya estoy con el viaje egresado, o sea, 2 años antes. Claro. Ahora, si me pongo 2 años antes a hablar de orientación vocacional, me van a sacar dos ruedas. Te van a matar. Pero es cierto que el tema de los plazos de inscripciones es también un factor relevante porque después se deciden y llegan tarde. Claro. Así que bueno, ¿dónde te encuentran en redes? Contanos. Me encuentran en Instagram, en lic.mmercedesdíaz y bueno, en las páginas de la UBA, de la Universidad de Matanza y también el municipio de Morón tiene todo un servicio de orientación que no solamente orientan a los chicos de sexto de secundaria, sino también muchas veces en primaria. Ajá. Cuando tienen que hacer cambio de colegio. Claro, y elegir la orientación. Elegir la orientación, también la reorientación, muchas veces cuando empiezan a trabajar o no saben si era esta carrera, que también es gratuito para la gente sin recursos económicos, que vive, estudia o trabaja en el municipio, pueden acercarse también. Perfecto, gracias por los datos y gracias por haberte acercado con este frío. Ustedes quédense que todavía tenemos media hora de programa, no se vayan.